Hi everyone, this is Miss Daniela. I hope you are all very good at home with your families and taking care of yourselves. I am here today to revise the content that we worked with on the last worksheet and also to practice a little bit about the use of the active and the passive voice. Hola a todos, soy Miss Daniela, estoy aquí nuevamente esperando que todos estén súper bien en sus casas, cuidándose junto a sus familias. Estoy aquí hoy día para repasar el contenido que trabajamos en la clase anterior. Ya esta sería la última clase que trabajamos con este contenido. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso, un breve repaso y también vamos a hacer práctica para que vamos viendo en la práctica cómo se trabaja con la voz activa y la voz pasiva. ¿Okay? Let's begin the lesson. Oh, yes, the active and the passive voice in the past simple. When do we use the passive voice? We use the passive voice when the subject is unknown. For example, flats are sold or Anne was given a kiss. ¿Cuándo usamos entonces la voz pasiva? Cuando no se sabe cuál es el sujeto. Por ejemplo, flats are sold. Departamentos son vendidos. ¿Por quién? No sabemos, se venden nomás, están a la venta. Anne was given a kiss, a Anne le dieron un beso, no sabemos quién se lo dio. Anne lo recibió solamente. We also use the passive voice when the subject is not important. The house can be visited between 8 and 14. También usamos cuando el sujeto no es importante, sino que lo importante en sí es siempre la acción, ¿ya? The house can be visited between 8 and 14. La casa puede ser visitada entre las 8 y las 14. ¿Cuál es la opción? Que la casa puede ser visitada. Eso es lo importante. ¿Ya? When we want to give importance to the object of the active voice. Cuando le queremos dar importancia al objeto de la voz activa. Por ejemplo, America was discovered in 1942 by Columbus. América fue descubierta en 1942 por Cristóbal Colón. Entonces, cuando nosotros le queremos dar importancia al objeto de la voz activa, usamos la voz pasiva, pasando el objeto de la voz activa al lugar del sujeto. How to form the passive voice. ¿Cómo formamos la voz pasiva? Tenemos en la voz activa, ¿cierto? Como lo habíamos visto la vez anterior, en la voz activa lo importante es el sujeto, quien lleva a cabo la acción. Pero en la voz pasiva ya tenemos claro que el sujeto no es importante. De hecho, a veces nosotros incluso lo omitimos. No es necesario ponerlo si no es algo importante. Entonces, acá, por ejemplo, en la oración que tenemos para practicar, dice, Someone cleaned the streets every day. Alguien limpia las calles cada día. Esto es voz activa. Someone, alguien, no estamos especificando quién, por lo tanto, esta persona no es específicamente importante. ¿Qué es lo importante? The streets, las calles, were cleaned every day. Las calles fueron limpiadas todos los días. ¿Quién llevó a cabo la acción? Ni siquiera es importante en la voz pasiva, ¿ya? ¿Qué cambios hicimos de voz activa a voz pasiva? Cambiamos el objeto al lugar del sujeto. The streets go to the front. Y luego agregamos verbo to be, where. ¿Por qué? Porque streets es plural. Y luego ponemos el verbo en pasado participio. Como este verbo es regular, se mantiene con ed. ¿Ya? Y luego finalmente la expresión de tiempo every day. Verb changes. It's the verb to be plus the past participle of the verb. Esto es lo que tenemos que tener claro, que nosotros vamos a trabajar solamente con el pasado, por lo tanto vamos a usar el verbo to be en pasado was o were más el pasado participio del verbo. El pasado participio del verbo corresponde a verbos regulares con ed, verbos irregulares. Miramos la lista de verbos irregulares, buscamos en la primera columna y ocupamos la tercera. Columbus discovered America in 1942. America was discovered by Columbus in 1942. En esta oración es importante el sujeto. ¿Por qué? Porque Cristóbal Colón es único. Es solamente un Cristóbal Colón que existió en la vida. Entonces, como este caballero es importante, nosotros ponemos
para poner el sujeto en una oración pasiva ponemos by y luego ponemos el nombre de la persona. Aquí tenemos de nuevo oraciones para ver qué cambios se hicieron. We elected a new president. Nosotros elegimos un nuevo presidente. El objeto de la oración es a new president. A new president pasa al lugar del sujeto. Luego agregamos was o were. A new president, como es un presidente, es único, agregamos was porque es singular. Luego mantengo el verbo con ed, elected, y puedo pasar el sujeto al final poniendo by, y yo les había dejado en la entrega anterior los cambios que se hacían en los pronombres. We, al pasar al lugar del objeto, queda como us. Al contrario, si estuviese al revés, us, al pasar al lugar del sujeto, va a quedar como we. They played the match on Saturday. ¿Cuál es el objeto de la oración activa? The match, el partido. The match pasa al lugar del sujeto, entonces, en la oración pasiva. Luego agrego was o were. Was, para este caso, porque match es singular. Luego pongo el verbo en pasado participio, played. On Saturday, pongo primero lo que me quedó restante de la oración y al final pongo el sujeto, by them. El cambio de they al final, como object pronoun, queda como them. If the object is a pronoun, make sure to change it to a subject pronoun. Me for I, him for he, her for she, them for they, us for we. Recuerden entonces, si el objeto de una oración es un sujeto, o sea, es un pronombre, perdón, vamos a cambiar su forma al pasarlo a la parte del sujeto, ¿ya? I bought him a present. El objeto de esta oración es him. Y him, al pasar al lugar del sujeto, hace el cambio por el subject pronoun, he. ¿Ya? Subject pronouns, he, object pronoun, him. Subject pronoun, I, object pronoun, me. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ir jugando con estos cambios. Siempre recordar, el subject pronoun es el que va al principio y el object pronoun es el que va después del verbo. Si está después del verbo voy a usar object pronoun, si está en la parte del sujeto voy a usar un subject pronoun. Ok, veamos cómo cambiaríamos esta oración. Entonces tengo Egyptians built the pyramids of Giza. The pyramids of Giza corresponde entonces al objeto. The pyramids of Giza were built by the Egyptians. So in the active voice, I have Egyptians as the subject, built as the verb, and the pyramids of Giza as the object. In the passive voice, we are going to start with the pyramids of Giza. Then I add the verb to be pyramids. It's plural, so I'm going to use were. Then the verb in the past participle, built. And finally, the person that did the action, which were the Egyptians, goes at the end. Let's check the following one. Oh, Columbus discovered America. The object of this sentence is America, and it goes to the beginning of the sentence in the passive voice. America. Then I have to add the verb to be. America is singular, so I have to put the verb to be was. And then I have the verb discovered. And finally, by Columbus. Cervantes wrote Don Quixote. Don Quixote goes to the beginning because that is the object of the sentence. Don Quixote is singular, so I write was,
and then the verb write in the past participle, and the past participle of write is written. Finally, by, and the subject of the active voice goes to the end. This is the last sentence we are going to change, and I hope you get it right. But Beethoven composed the Ninth Symphony. So the Ninth Symphony is the object of this active sentence, and it goes to the beginning of the passive voice sentence. Then the Ninth Symphony is singular, so I'm going to write was, and then the verb in the past participle composed by, and Beethoven, which is the subject of the active voice. Well, I hope that you understood this lesson. I hope that these activities help you to check and to get how do you make changes. Espero que esta actividad les haya servido como para ver, para entender bien cómo se hacen los cambios. Espero que les haya quedado claro. De todas maneras, recuerden que si tienen dudas pueden siempre escribirme, o también van a ver algunas novedades al respecto para las personas que tengan dudas. Ya, chicos, los veo en una próxima entrega y espero que estén todos muy bien. Okay, see you for the next one. I hope you are very good at home. Keep on taking care of yourselves, and goodbye.